Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Bosco nació en Castelnuovo di Asti, Italia, el 16 de agosto de 1815, quedando huérfano de padre a los 2 años. Su esmerada educación humana y cristiana la heredó de su madre Margarita. Ordenado sacerdote en 1841. Fundó la Sociedad Salesiana y con la ayuda de Santa María Dominica Mazzarello, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud e instruirlos en la vida cristiana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, en este último día del mes de enero, en que recordamos y celebramos a San Juan Bosco, sacerdote, el gran santo de los jóvenes, el gran santo de los chicos de la calle. Vamos a pedir, queridos hermanos, por la congregación salesiana, por los salesianos, para que sigamos imitando este ejemplo de este gran sacerdote al servicio de los chicos que más necesitan, de los que están más abandonados. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la persona de San Juan Bosco, sacerdote, otorgaste a la juventud un padre y un maestro,
Enciende nuestro corazón por el mismo amor con que encendiste el corazón de San Juan Bosco, para que en la entrega total a los demás y a los jóvenes busquemos servirte solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. El Señor envió al profeta Natán ante el rey David. Él se presentó y le dijo: había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así habla el Señor, el Dios de Israel: la espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías el hitita. Así habla el Señor: yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a otro que se acostará con ellas en pleno día. Porque tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor por su parte ha borrado tu pecado, no morirás. No obstante, porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
Al día siguiente, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, Jesús increpó al viento y dijo al mar: ¡Silencio! ¡Cállate! El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosísima lectura. ¿Quién es este, verdad? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y aquí nos va presentando, como siempre, Marcos con una manera espectacular de mostrarnos la figura de Jesús. Crucemos a la otra orilla. Cruzar la otra orilla quiere decir para nosotros hoy cruzar del lado del Señor, cruzar hacia todo lo que es la justicia, todo lo que es, queridos hermanos, la vida de comunidad, de ñañoanten de paya, yohal jupaya, bandaipori lamboria juñan de aputebe, daipori. Entonces, nada negativo. Pero para eso tenemos que luchar. Crucemos a la otra orilla, quiere decir eso. Recordemos que pasar el mar es pasar el mal. Atravesar el mar significa atravesar, caminar sobre el mal. Podemos vencer, Yaguatay Arín. Por eso es que aquí dice, cuando lo llevan a una barca y él entra en esa barca, y otras barcas incluso que también van caminando, todos vamos caminando con el Señor, estamos atravesando el mar. Y entonces es donde se desata el fuerte vendaval, la tormenta. Entre Betella y la tormenta en nuestra vida, pero, queridos amigos, esto es interesante, porque en cuanto que esas olas, las dificultades de nuestra vida van entrando en nuestra barca, miren, queridos amigos, lo que está sucediendo. Jesús estaba allá en la popa durmiendo sobre el cabezal. Esto es para pensar, ¿verdad? Porque esto quiere decir que muchas veces, ñande goña y mebe tormenta vejina, ñame las dificultades de nuestra vida, ñande yara o qué, ñande de coe. Había sido, Jesús estaba durmiendo y nosotros no lo despertamos nunca. Que ya pongo acuela, ñande primera comunión, ya lleva bautizada, confirmación, pero o qué, o ve la ñande yara. Ñande ya hay la tupao, venda ya hay la misaja, venda ya confesarse. Yaico ver viñama canea, yaico. Entonces, en cualquier orey, menos despertar a Dios en nuestra vida. Despertar al Señor que está allí. Ahí está. Al toque está veñan de yara. Ñañe prendente en algo ese, ñambo kushu y mie pagueñan de yara. Pero en todo momento, ¿verdad? No solamente en el momento del vendaval. Aquí lo despertaron y le dijeron. Y muchas veces, cuando tú ibas y vende más lleva. Porque ya queriré la problema, ve. A pea, pellece sí o no. Sí, veyente más, porque pea pecha siempre. Ya que ya es la problema. Usted pega tu ñande, ñande mandu, a la ñande llana. Usted pega la ñamón, va y ve ñande llana, para que la ñande llana, pea ñande llana, pecha ñaín. La que es la problema, ve. Y después, y todos los otros días de tu vida, ¿o qué ñande llana? ¿O qué ndrego, ve? Nine monguello. No te importa, ñande magatula, ñande boshida. Y ella, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que yo esté en este problema, no te importa, ñande. Estamos ahí. Hasta que maldicen, queridos amigos. Ñande ya, ñande ya. Ande pilla y lande oína, nunca ne Mumbai, ñande ya, vea con anga o la vendaval o la tormenta, no te importa, ya de por sí llegué en 10. Despertándose el Señor, lo único que hace es increpar al viento: silencio, cállate. Y todo se aplacó y sobrevino una gran calma.
Qué lindo que es cuando Marco nos describe esto, ¿verdad? O sea, es para decir que la presencia de Dios, queridos amigos, es lo único que calma el corazón del hombre. Es lo único, queridos amigos, que nos da la paz y la serenidad. Upeago la dice, apeago peñan de yara la opagriré, jaoiniré peñan de abutebe, jaoiniré peñan de ñame, jaoiniré peñan de recoe. Es ahí donde vamos a encontrar la calma y ahí donde vamos a encontrar, queridos amigos, esa presencia suya, ¿verdad? Que nos da ese agua. Entonces dice, quedaban atemorizados y se decían unos. Y esta tiene que ser la pregunta para nosotros. ¿Quién es verdaderamente Jesús? ¿Será que nosotros ya sabemos quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yandebico yaikua, imagina. Yandebico yahuerecoete y peñan de llana o peñan de diejanda yaikua, o como en otras ocasiones, es un fantasma, ya está ahí. Porque da yaikua y peñan de llana, da yayapoibe catequesis, da yaikeipe, hupu uwea, vea, lleva, da yaikei. Hupu uwea da yaikea. Peñan de yaikuata, mava peñan de llana. No ser superficiales. Buscar lo esencial, buscar lo fundamental, queridos hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga pregonando la palabra de Dios con la presencia viva de Jesús en el mundo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros pastores, para que crezcan en la fe y en la providencia, para seguir dando la seguridad de la salvación a los hombres, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los matrimonios, para que abran sus corazones al don de la fe y se comprometan a llevar una vida digna y santa, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad,
Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que la Iglesia te ofrece en memoria de tus santos, especialmente hoy al recordar a San Juan Bosco, Padre y Maestro de los jóvenes. Impregne de tu amor todas nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene el nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro
No permitas que de ti me separe del malo enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, llámame y mándame ir a ti, y que con tus santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido en este sacramento nos den fuerza, Señor, para que a ejemplo de San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes, podamos comunicar a los demás la luz de la verdad y el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.